Cuando Lucía llegó aquella tarde desesperada a la casa de su tío Héctor, con lágrimas corriendo por sus mejillas, rogándole que le prestara dinero para la operación urgente de su hija pequeña, jamás imaginó que las palabras frías que él le diría cambiarían para siempre la relación familiar y marcarían un camino de decisiones que años después volverían de la forma más inesperada. Entonces él la miró desde su sillón de cuero caro en su enorme sala llena de lujos, y le dijo con indiferencia absoluta: «No, es mi obligación ayudarte, Lucía. Cada quien debe resolver sus propios problemas y yo no voy a desperdiciar mi dinero en tus errores de vida». Pero en ese momento, mientras Lucía sentía que el mundo se derrumbaba, algo profundo despertó dentro de ella, porque esa negativa cruel no la destruiría, sino que le enseñaría una lección sobre familia verdadera, que años después le daría la oportunidad de demostrar quién era realmente. Lucía tenía 32 años cuando su hija Emma, de apenas 6 años, fue diagnosticada con un tumor benigno que necesitaba cirugía urgente. Entonces Lucía era madre soltera, porque su esposo había muerto en un accidente 2 años atrás, dejándola sola con 2 hijas pequeñas trabajando como enfermera en un hospital público de Ciudad de México, donde el salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Pero cuando los doctores le dijeron que Emma necesitaba una operación que costaba 150,000 pesos en una clínica privada, porque la espera en el hospital público tomaría meses que la niña no tenía, Lucía entró en pánico absoluto porque no tenía ese dinero ni forma de conseguirlo rápidamente. Lucía había agotado todas las opciones posibles. Entonces pidió préstamos en bancos, pero la rechazaron por no tener historial crediticio suficiente. Vendió todo lo que tenía de valor en su casa, incluidas las pocas joyas que le quedaban de su madre. Fallecida, organizó rifas entre amigos y vecinos que juntaron apenas 20,000 pesos, pero aún faltaban 130,000 pesos y el tiempo se agotaba porque los doctores le habían dicho que mientras más esperaran, más riesgoso se volvía el tumor. Entonces fue cuando Lucía pensó en su tío Héctor, el hermano mayor de su padre fallecido, que era dueño de varias ferreterías en la ciudad, y vivía en una mansión enorme en las lomas, porque ella sabía que para él esa cantidad de dinero no era nada, apenas una fracción de lo que gastaba en sus caprichos mensuales. Lucía no quería pedirle ayuda a su tío. Entonces la relación nunca había sido cercana porque Héctor siempre había sido frío, distante, enfocado solo en su dinero y sus negocios. Pero era familia. Era el único familiar con recursos que le quedaba después de que su padre muriera y su madre falleciera años atrás. Entonces, tragando su orgullo, llamó a Héctor, le explicó la situación desesperada de Emma y le pidió humildemente si podía prestarle el dinero, prometiéndole que se lo pagaría poco a poco con su salario, aunque le tomara años completos. Pero Héctor, por teléfono, simplemente le dijo: «Ven a mi casa esta tarde y hablaremos entonces». Lucía sintió un rayo de esperanza pensando que tal vez su tío tenía corazón después de todo. Aquella tarde Lucía llegó a la mansión de Héctor. Entonces tocó la puerta de hierro forjado, y la empleada doméstica la dejó pasar llevándola a través de una casa que parecía sacada de una revista de lujo, con pisos de mármol, muebles carísimos y arte en las paredes. Mientras Lucía caminaba por esos pasillos opulentos, pensaba en cuánto dinero se había gastado solo en decoración, dinero que podría salvar vidas, pero que en cambio se usaba para impresionar a visitas y alimentar el ego de su tío. Y cuando llegó a la sala, encontró a Héctor sentado cómodamente en su sillón favorito bebiendo whisky caro, viendo la televisión de pantalla gigantesca, sin siquiera levantarse para saludarla adecuadamente. «Siéntate», dijo Héctor con tono aburrido. Entonces, Lucía se sentó en el borde del sofá con las manos temblorosas, entrelazadas en su regazo, y empezó a explicarle la situación completa de Emma, mostrándole los estudios médicos, las cotizaciones de la cirugía, las cartas de los doctores, explicando la urgencia. Pero mientras hablaba, notó que Héctor apenas la miraba, que sus ojos permanecían fijos en la televisión como si ella fuera solo una interrupción molesta en su tarde tranquila. Y cuando Lucía terminó de hablar con la voz quebrada por la desesperación, Héctor tomó un sorbo largo de su whisky, dejó el vaso sobre la mesa de centro y finalmente la miró directamente a los ojos. «Lucía, déjame ser completamente honesto contigo.
dijo Héctor con frialdad. Entonces yo trabajé muy duro toda mi vida para tener lo que tengo, y no lo logré prestando dinero a familiares que no saben administrarse. Porque tú decidiste casarte con un hombre que no tenía seguro de vida suficiente. Tú decidiste tener hijos sin tener estabilidad financiera. Entonces, esas son tus decisiones y tus consecuencias, no las mías. Y cada palabra fue como una puñalada en el corazón de Lucía, mientras sentía las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero Héctor continuó sin piedad, diciendo además, yo tengo mi propia familia que mantener, tengo a mi hijo Diego, que está estudiando en universidad privada cara, y necesito guardar dinero para su futuro, entonces no puedo andar desperdiciando mi dinero en problemas ajenos. Pero tío, es mi hija, es tu sobrina nieta, susurró Lucía con voz desesperada. Entonces ella es solo una niña de 6 años que no tiene culpa de nada, y solo necesita esta operación para estar bien. Te prometo que te pagaré cada peso, aunque me tome 10 años. Pero Héctor negó con la cabeza cuando dijo, mira Lucía, yo no soy un banco, ni una institución de caridad, porque si te presto a ti, luego vendrán otros familiares pidiendo, ¿y dónde pongo el límite? Entonces la respuesta es no, y te recomiendo que busques otras opciones. Tal vez puedas pedir ayuda al gobierno, o a alguna fundación de beneficencia, porque esos son los lugares adecuados para casos como el tuyo. No, yo que trabajé demasiado, duro para tener lo que tengo. Lucía se levantó del sofá, entonces las lágrimas ya corrían libremente por sus mejillas, mientras miraba a su tío con una mezcla de dolor, incredulidad y algo más profundo que apenas estaba comenzando a formarse dentro de ella, algo parecido a la comprensión de que la familia no se define por la sangre, sino por las acciones, y en ese momento, Lucía entendió que Héctor nunca había sido realmente familia para ella, solo era un hombre egoísta que compartía su apellido, pero, nada más, y sin decir otra palabra salió de esa mansión fría, caminó por las calles de las lomas llorando, sin importarle quién la viera, porque el dolor de saber que su hija podría morir por falta de dinero, mientras su tío tomaba whisky caro en su palacio de mármol era demasiado para contenerlo. Pero Lucía no se rindió. Entonces, al día siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar, hizo algo que nunca había hecho en su vida, cuando creó una cuenta en redes sociales y publicó la historia completa de Emma con fotos de su hija hermosa, sonriendo a pesar de estar enferma con los estudios médicos adjuntos, con una explicación honesta de su situación y con un enlace para donaciones, porque había escuchado de otras personas que habían logrado reunir dinero para emergencias médicas a través de la solidaridad de extraños. Y aunque le daba vergüenza pedir ayuda públicamente, su amor por su hija era más grande que su orgullo. La publicación de Lucía se hizo viral de forma inesperada. Entonces miles de personas la compartieron conmovidas por la historia de esta madre soltera, luchando desesperadamente por salvar a su hija pequeña, y las donaciones empezaron a llegar de a poco, primero 50 pesos, luego 100, luego 1000, y en cuestión de 3 días, había reunido los 130,000 pesos que faltaban gracias a la generosidad de completos extraños que nunca la conocerían, pero que decidieron ayudar porque tenían algo que su tío millonario no tenía. Y eso era compasión, humanidad y el entendimiento de que en esta vida todos necesitamos ayuda en algún momento. Emma fue operada exitosamente, entonces la cirugía fue un completo éxito, y cuando Lucía vio a su hija despertar de la anestesia y sonreírle débilmente, lloró de alivio y gratitud infinita, pero no hacia su tío rico, sino hacia esos miles de desconocidos que habían demostrado más bondad en un solo gesto que toda su familia de sangre junta. Y Lucía hizo una promesa silenciosa en ese momento, cuando juró que algún día, cuando estuviera en posición de hacerlo, ayudaría a otras personas en situaciones desesperadas, porque había aprendido que el dinero sin compasión no vale nada, pero la compasión sin dinero puede mover montañas cuando se multiplica entre muchos corazones generosos. Los años pasaron. Entonces Lucía siguió trabajando como enfermera, pero además empezó a estudiar de noche para convertirse en administradora de hospitales, porque quería subir en su carrera, no solo por dinero, sino porque quería estar en posición de ayudar a más pacientes sin recursos, y Emma creció sana y fuerte, convirtiéndose en una niña brillante,
que entendía el valor del esfuerzo y la bondad, porque su madre le había contado la historia completa de cómo miles de extraños la salvaron cuando la propia familia les dio la espalda, y esa lección quedó grabada en el corazón de la niña, quien creció, siendo increíblemente generosa y empática con otros. Durante esos años, Lucía nunca volvió a hablar con su tío Héctor, entonces lo borró de su vida completamente sin rencor, pero también sin interés alguno en mantener contacto, porque había aprendido que algunas personas simplemente no merecen espacio en tu vida, sin importar cuánta sangre compartan contigo. Y Héctor, por su parte, nunca se molestó en llamar ni en preguntar si Emma había sobrevivido, porque para él ese capítulo había terminado el día que cerró su puerta y siguió con su vida de lujos, sin pensar dos veces en las consecuencias de su negativa cruel. Lucía prosperó lentamente, pero firmemente. Entonces, después de terminar sus estudios, fue promovida a coordinadora de enfermería, luego a subdirectora administrativa, y finalmente a los 40 años se convirtió en directora administrativa del hospital público donde trabajaba, manejando presupuestos millonarios, tomando decisiones importantes y sobre todo creando programas de ayuda para pacientes sin recursos, porque cada vez que veía a una familia desesperada sin dinero para tratamientos, pensaba en ella misma años atrás, y hacía todo lo posible por encontrar soluciones, ya sea a través de fundaciones, convenios con universidades o fondos especiales del gobierno. Emma, mientras tanto, había crecido convirtiéndose en una joven de 16 años brillante y hermosa. Entonces estudiaba con excelentes calificaciones, soñando con ser doctora, para ayudar a niños como ella que habían pasado por enfermedades graves, y la relación entre madre e hija era hermosa, llena de amor, respeto mutuo y gratitud por la vida, porque ambas sabían lo cerca que habían estado de perderlo todo. Y eso las había hecho más fuertes, más unidas, más conscientes de lo que realmente importa en esta vida, que no es el dinero ni las mansiones, sino las personas que amas y que te aman de vuelta. Entonces, llegó el día que Lucía nunca esperó, pero que el universo tenía planeado, cuando una tarde cualquiera en su oficina del hospital recibió una llamada de admisiones diciéndole que había un paciente en emergencias, con seguro médico vencido, que necesitaba diálisis urgente, pero no podía pagar el tratamiento. Entonces la familia estaba rogando por ayuda y querían hablar con la directora administrativa para ver si había algún programa que pudiera ayudarlos. Y Lucía, como siempre hacía, bajó personalmente a emergencias para evaluar el caso, porque nunca delegaba estos casos sensibles, sino que los manejaba ella misma con el corazón que su tío nunca tuvo. Cuando Lucía entró a la sala de espera de emergencias, entonces vio a una mujer elegante de unos 60 años llorando desesperada y, junto a ella estaba un joven de unos 27 años pálido, demacrado, visiblemente enfermo, y cuando ese joven levantó la vista y sus miradas se encontraron, Lucía sintió que el tiempo se detenía porque reconoció inmediatamente esos rasgos familiares, esos ojos, ese perfil. Entonces era Diego, el hijo de Héctor, el primo que apenas conocía, porque su tío nunca había querido que las ramas pobres y ricas de la familia se mezclaran, pero definitivamente era él, y junto a él, llorando, estaba su madre, la esposa de Héctor, pidiendo ayuda en el mismo hospital donde Lucía era directora. Ahora, antes de continuar con esta historia, necesito que hagas algo importante. Entonces, si alguna vez alguien de tu familia te negó ayuda cuando más la necesitabas, o si tú fuiste la persona que ayudó cuando nadie más lo hizo, quiero que dejes tu like en este video inmediatamente, porque ese gesto dice, yo entiendo el valor de estar presente cuando importa, y además, comenta la verdadera familia, se demuestra en los momentos difíciles para crear una comunidad de personas que entienden que la sangre no define la familia, sino las acciones. Entonces, cuando miles de ustedes comenten eso, vamos a recordarle al mundo que la bondad siempre vence al egoísmo, y que lo que das eventualmente regresa. Lucía se acercó lentamente. Entonces su corazón latía con fuerza, mientras procesaba la situación, y preguntó con voz profesional, ¿en qué puedo ayudarles? Y la esposa de Héctor levantó la vista con ojos rojos de tanto llorar sin reconocerla inicialmente cuando dijo con voz desesperada,
Por favor, mi hijo necesita diálisis urgente, porque sus riñones están fallando y perdimos nuestro seguro médico hace 2 meses, cuando mi esposo tuvo problemas financieros graves. Entonces no podemos pagar el tratamiento y nos dijeron que usted podría ayudarnos a encontrar alguna forma de que lo atiendan, porque si no recibe diálisis pronto podría morir. Lucía miró a Diego. Entonces vio a un joven que claramente estaba muy enfermo con la piel amarillenta, los ojos hundidos, las manos temblando, y sintió una mezcla compleja de emociones porque este era el hijo por el cual Héctor había negado ayuda a Emma, el hijo cuyo futuro era más importante que la vida de su sobrina nieta, pero también era un ser humano inocente que no tenía culpa de las decisiones egoístas de su padre. Entonces Lucía respiró profundo y preguntó, ¿dónde está el padre de Diego? ¿Dónde está Héctor? Y la esposa empezó a llorar más fuerte cuando dijo, él no quiso venir porque se avergüenza de que perdimos todo. Entonces tuvo malas inversiones, quebró, y ahora estamos viviendo de mis ahorros, pero ya no queda casi nada. Lucía sintió tantas emociones. Entonces había una parte de ella que quería decir exactamente lo que su tío le había dicho hace años, que no era su obligación, que cada quien debe resolver sus propios problemas, que ellos habían tomado malas decisiones y debían vivir con las consecuencias. Pero cuando miró de nuevo a Diego, vio a Emma. En él, vio a una persona enferma, inocente, atrapada en una situación desesperada por circunstancias fuera de su control, y en ese momento Lucía tuvo que decidir qué tipo de persona quería ser, si quería ser como Héctor, frío, calculador, vengativo, o si quería ser diferente, mejor, más humana. «¿Me permite un momento?», dijo Lucía. Entonces salió de la sala de espera, caminó hasta su oficina, cerró la puerta y por unos minutos se permitió sentir todo, porque la rabia hacia su tío que había negado ayuda a Emma, el dolor de recordar aquella tarde, horrible rogando en su mansión, la satisfacción amarga de ver cómo el karma había dado la vuelta, pero también la compasión inevitable hacia un joven enfermo que no merecía sufrir por los pecados de su padre. Y después de esos minutos de honestidad emocional, Lucía supo exactamente qué hacer porque no iba a permitir que el egoísmo de Héctor la convirtiera en alguien como él. Lucía regresó a la sala de espera, entonces se sentó frente a la esposa de Héctor y a Diego, y dijo con voz firme, pero no cruel, «Mi nombre es Lucía Morales y soy la directora administrativa de este hospital, pero también soy la sobrina de Héctor, la hija del hermano que él básicamente ignoró toda su vida, y soy la madre de Emma, a quien Héctor negó un préstamo hace 10 años, cuando ella necesitaba una operación urgente, y la madre de Diego la miró con los ojos muy abiertos. Entonces, llevó una mano a su boca, ahogando un grito de reconocimiento, cuando recordó vagamente haber escuchado algo sobre eso, hace años, pero nunca le dio importancia porque estaban demasiado ocupados viviendo en su burbuja de privilegio. Lucía continuó. Entonces dijo, hace 10 años, llegué a su casa rogando por ayuda para mi hija de 6 años, y su esposo me dijo textualmente que no era su obligación ayudarme, que yo había tomado malas decisiones y debía vivir con las consecuencias, pero me dijo que él necesitaba guardar su dinero para el futuro de Diego, que estudiaba en universidad privada cara, y que no podía desperdiciar dinero en problemas ajenos. Entonces esas fueron sus palabras exactas y ustedes saben qué hice después. Cuando su esposo cerró la puerta en mi cara, busqué ayuda en miles de extraños que nunca me conocerían, y ellos con mucho menos dinero que ustedes salvaron a mi hija, porque tenían algo que ustedes no tenían en ese momento y eso era humanidad. La esposa de Héctor lloraba en silencio. Entonces Diego también tenía lágrimas corriendo por sus mejillas cuando dijo con voz débil, «Yo no sabía nada de eso. Entonces mi padre nunca me contó, yo ni siquiera sabía que tenía una prima enferma que necesitaba ayuda. Si lo hubiera sabido yo habría hecho algo». Pero Lucía levantó una mano interrumpiéndolo suavemente cuando dijo, «Lo sé, Diego, porque tú eras joven y no tenías control sobre el dinero de tu padre. Pero ahora están aquí en la misma posición en la que yo estuve hace 10 años, rogando por ayuda para alguien que aman, sin tener recursos para salvarlo. Y yo tengo el poder de ayudar, o de negarles exactamente como su padre me negó a mí». El silencio que siguió fue tan profundo
que se podían escuchar los sonidos del hospital alrededor. Entonces la esposa de Héctor cerró los ojos, esperando escuchar las mismas palabras crueles que su esposo había dicho hace una década, porque sabía que las merecían, que el karma había llegado y que no tenían derecho a pedir misericordia. Pero entonces Lucía dijo algo que lo sorprendió completamente cuando habló con voz firme, pero compasiva, diciendo: «Pero yo no soy Héctor, y nunca seré como él». Entonces, Diego será admitido inmediatamente al programa de asistencia médica del hospital, recibirá todas las diálisis que necesite, mientras buscamos un trasplante, y no pagarán ni un peso, porque yo aprendí hace 10 años que la compasión es más valiosa que el dinero. La esposa de Héctor sollozó. Entonces se levantó de su silla y trató de abrazar a Lucía, pero ella gentilmente se alejó cuando dijo con firmeza: «Pero escúchenme bien, porque lo hago por Diego, no por ustedes ni por Héctor. Entonces lo hago porque él es un ser humano que merece vivir, y porque yo me niego a convertirme en la misma persona cruel que casi me destruyó. Pero quiero que ambos, y especialmente su esposo, cuando le cuenten esto, entiendan algo fundamental, y es que la bondad que estoy mostrando es exactamente lo que él debió mostrar hace 10 años, pero no lo hizo. Entonces, esta es una lección sobre quién deberíamos ser versus quién elegimos ser, y espero que esta experiencia les enseñe a valorar la compasión sobre el dinero, porque el dinero va y viene, pero el tipo de persona que eres es lo único que realmente te define». Durante los siguientes meses, Diego recibió tratamiento completo. Entonces, Lucía se aseguró personalmente de que tuviera acceso a los mejores nefrólogos del hospital, y cuando finalmente encontraron un donante compatible, organizó todo para que la cirugía de trasplante se realizara sin costo alguno para la familia, y Diego sobrevivió recuperándose completamente, mientras su madre visitaba el hospital constantemente, agradeciendo a Lucía con lágrimas cada vez que la veía. Pero Lucía mantenía cierta distancia profesional, porque había ayudado por las razones correctas, no para formar una relación cercana con esa rama de la familia que tanto daño le había causado. Héctor finalmente apareció entonces 3 meses después del trasplante exitoso. Llegó al hospital pidiendo hablar con Lucía, y cuando ella aceptó verlo, lo encontró en su oficina, convertido en un hombre completamente diferente del arrogante millonario que recordaba, porque ahora vestía ropa simple. Su cabello tenía más canas, sus ojos mostraban cansancio y vergüenza profunda, y cuando se sentó frente a ella, no pudo mirarla directamente a los ojos, cuando dijo con voz quebrada: «No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste por Diego. Entonces salvaste a mi hijo cuando yo no salvé a tu hija, y eso me hace el peor ser humano del planeta». Lucía lo miró entonces, sin odio, pero tampoco con calidez, cuando dijo: «Tío Héctor, hace 10 años te rogué de rodillas, y me dijiste que no era tu obligación ayudarme, pero tenías razón en una cosa, porque no era tu obligación, pero sí era tu elección. Entonces, podías haber elegido ser bondadoso, compasivo, humano, pero elegiste ser cruel, egoísta y frío, y esa elección definió quién eres realmente. Porque cuando tienes recursos y poder, la forma en que los usas revela tu verdadero carácter, y el tuyo quedó muy claro ese día. Pero yo elegí ser diferente, no porque tú lo merezcas, sino porque yo merezco ser una persona que pueda dormir en paz sabiendo que hizo lo correcto». Héctor lloró entonces lágrimas sinceras de un hombre que había perdido todo su dinero, su orgullo, su imagen de sí mismo, y que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, cuando dijo: «Perdóname por favor, Lucía. Entonces he vivido estos meses en un infierno de culpa, sabiendo que mi hijo estaba recibiendo la compasión que yo negué a tu hija, y no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que esto me cambió, que perdí mi dinero, pero gané perspectiva, y que si pudiera regresar el tiempo haría todo diferente». Pero Lucía negó con la cabeza cuando dijo: «El tiempo no regresa, tío, pero lo que sí puedes hacer es ser diferente de ahora en adelante. Entonces, cuando recuperes tu estabilidad financiera, porque sé que lo harás porque eres inteligente y trabajador, usa tu dinero para ayudar a otros. Recuerda esta lección, y sé el hombre que debiste ser hace 10 años». Los años siguieron. Entonces,
Héctor realmente cambió cuando reconstruyó su negocio. Lentamente, pero esta vez donaba regularmente a hospitales y fundaciones médicas. Ayudaba a familias necesitadas anónimamente y se convirtió en un hombre diferente, humilde, agradecido, consciente de su segunda oportunidad. Pero la relación entre él y Lucía nunca fue cercana, porque hay heridas que sanan pero dejan cicatrices y esas cicatrices sirven como recordatorios de lecciones aprendidas, aunque se respetaban de lejos, y Héctor agradecía en silencio cada día por la mujer que fue mejor que él, cuando ella tenía todas las razones para no serlo. Diego se convirtió en un hombre nuevo. Entonces, después de su trasplante, decidió estudiar trabajo social, dedicándose a ayudar a familias de bajos recursos a navegar el complicado sistema de salud, y se convirtió en el puente entre su familia y Lucía, visitándola ocasionalmente para actualizarla sobre los programas de ayuda que coordinaban juntos, y desarrollaron una relación cordial de respeto mutuo, porque Diego entendía el regalo que Lucía le había dado, y pasaba cada día tratando de honrarlo siendo una mejor persona que su padre había sido Emma. Mientras tanto se convirtió en doctora. Entonces, a los 25 años, se graduó con honores de la Facultad de Medicina, especializándose en oncología pediátrica para ayudar a niños con cáncer y tumores, porque nunca olvidó que ella había sido una de esas niñas asustadas y quería ser la esperanza para otros. Y cuando le preguntaban por qué eligió esa especialidad tan difícil emocionalmente, siempre contaba la historia completa de cómo miles de extraños la salvaron cuando la propia familia les dio la espalda, y cómo su madre le enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el tamaño de tu corazón. Lucía a los 50 años. Entonces, ya era directora general de uno de los hospitales públicos más importantes de México. Había creado docenas de programas de asistencia que habían ayudado a miles de familias sin recursos. Había capacitado a cientos de administradores jóvenes en la importancia de ver a los pacientes como seres humanos, no como números, y había construido un legado de compasión que iba mucho más allá de su historia personal con Héctor, porque cada vida que salvaba, cada familia que ayudaba, era una respuesta a aquella tarde horrible, cuando le cerraron la puerta en la cara, y ella decidió que nunca jamás cerraría una puerta cuando alguien necesitara ayuda. Entonces, si estás viendo esto, y alguna vez alguien te negó ayuda cuando más la necesitabas, o si tuviste la oportunidad de vengarte pero elegiste ser mejor, quiero que entiendas algo profundo. Entonces el verdadero poder no está en tener la capacidad de hacer daño, sino en tener esa capacidad y elegir no usarla. Porque Lucía pudo haberle dicho que no, a Diego pudo haber dejado que sintieran exactamente el mismo dolor que ella sintió, pudo haber sido cruel como Héctor fue con ella, pero eligió ser diferente, mejor, más humana, y esa elección es lo que la convierte en heroína verdadera, no sus títulos ni su posición, sino su humanidad inquebrantable. Y deja tu like inmediatamente. Entonces, porque necesitamos que esta historia llegue a millones de personas que están lidiando con familiares egoístas, que enfrentan decisiones difíciles sobre perdonar o vengarse, que necesitan recordar que ser buena persona incluso cuando otros no lo fueron contigo, es la forma más poderosa de ganar. Pero también, comenta contando si alguna vez tuviste que ser la persona más grande en una situación donde tenías derecho a ser pequeño, porque esas historias inspiran, nos recuerdan que la humanidad todavía existe, y crean una red de esperanza para otros que están luchando con decisiones similares ahora mismo. Y comparte este video. Entonces con ese familiar que te lastimó, con ese amigo que está luchando con perdonar, con esa persona que necesita recordar que la venganza nunca es tan dulce como la paz interior que viene de hacer lo correcto, porque esta historia no es solo sobre Lucía y Héctor, sino sobre todos nosotros y las decisiones que tomamos cuando tenemos poder sobre otros. Entonces elige sabiamente, elige compasión, elige humanidad, porque al final del día, esas son las únicas cosas que realmente importan y las únicas que nos acompañarán cuando todo lo demás se desvanezca. Y si no estás suscrito, entonces presiona ese botón ahora y activa la campanita, porque cada semana traemos historias reales que te van a hacer llorar, reflexionar
y creer en la bondad humana nuevamente, porque en un mundo que a veces parece cruel, estas historias nos recuerdan que todavía hay personas buenas haciendo cosas correctas, eligiendo amor sobre odio, compasión sobre crueldad y perdón sobre venganza. Entonces, únete a esta comunidad de millones que creen que podemos ser mejores que nuestro peor momento, y que cada día es una oportunidad para demostrar quiénes somos realmente. La historia de Lucía nos enseña entonces que la verdadera familia no se define por sangre compartida, sino por acciones demostradas, porque 1000 extraños que donaron 20 pesos, cada uno demostraron ser más familia para Emma que el tío millonario que tenía todo el dinero del mundo, pero cero compasión, y eso es algo que todos deberíamos recordar cuando valoramos nuestras relaciones, porque las personas que están ahí, cuando realmente importa, esas son tu verdadera familia sin importar si comparten tu apellido, tu sangre o tu historia, porque la familia verdadera se elige, se construye, se demuestra día a día en las pequeñas acciones de bondad y en los grandes gestos de sacrificio. Y cuando te enfrentes a la oportunidad de vengarte entonces de hacer sentir a alguien el mismo dolor que te causaron, recuerda a Lucía. Recuerda que ella tuvo a Diego enfermo en sus manos. Tuvo el poder de negarle ayuda, de hacerle sentir exactamente lo mismo, pero eligió ser mejor. Y esa elección no solo salvó la vida de Diego, sino que también salvó el alma de Lucía, porque si hubiera elegido venganza, habría ganado una batalla, pero perdido su humanidad, habría derrotado a Héctor, pero se habría convertido en él y eso habría sido la verdadera derrota. Entonces siempre elige ser quien quieres ser, no quien otros fueron contigo. Recuerda siempre, entonces, que el dinero va y viene, que el poder es temporal, que los títulos son vacíos, pero el tipo de persona que eres cuando nadie te está mirando, cuando tienes poder y eliges no abusar de él, cuando tienes razones para ser cruel, pero eliges bondad, eso es lo que te define para siempre, porque Lucía será recordada, no por ser directora de hospital, sino por ser la mujer que tuvo todas las razones del mundo para vengarse, pero eligió salvar una vida en su lugar, y esa es la mejor venganza posible. Entonces vivir tan bien, ser tan buena, que tu bondad avergüence la crueldad de otros, sin que tú tengas que decir una palabra, un abrazo enorme. Entonces, si llegaste hasta aquí, es porque tienes un corazón que entiende estas lecciones, que valora la compasión, que sabe que lo que importa, al final, no es cuánto dinero tienes, sino cuántas vidas tocaste positivamente, y ese entendimiento te hace parte de algo especial, parte de la solución en lugar del problema. Entonces sigue siendo esa persona, sigue eligiendo bondad, sigue haciendo lo correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil porque el mundo necesita más personas como tú, como Lucía, como esos miles de extraños que salvaron a Emma. Entonces, sé una de esas personas y cambia el mundo. Una decisión compasiva, a la vez,